¿qué tal a todos? Pues bienvenidos. Vamos a continuar con el curso de biología matemática y seguimos platicando sobre eh, sistemas excitables y esta vez vamos a empezar a ver uno de los ejemplos interesantes que es el sistema de Hodgkin y Huxley. Eh, el modelo de Hodgkin y Huxley pues es un modelo adaptado mediante datos experimentales tomados de mediciones de actividad eléctrica en unas neuronas especiales ahí del calamar, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que trata de reproducir? Pues un potencial de acción que se observó en este, estas células, que hay que decir que son células especiales por muy grandes, ¿no? Tienen un alrededor de 1 milímetro de diámetro, entonces se puede hacer, era fácil en ese momento hacer experimentos. Estoy hablando de año 1952. Ya se había en algún momento postulado que existía este fenómeno de excitabilidad en las células nerviosas, este, pero no se había eh, descrito matemáticamente ni había coincidido esto con medidas experimentales, ¿no? Entonces, ese es uno de los aportes de Hodgkin y Huxley. Digo, el modelo por sí mismo no es realmente explicativo de la fenomenología, pero sí apunta sobre un camino que se ha recorrido durante bastantes años, eh, y que en eso radica su importancia, ¿no? Entonces, hoy vamos a revisar un poco de eso. Antes de empezar a hacer la matemática, pues quisiera que voltearan a ver la siguiente imagen que representa eh, una neurona. Esta es la caricatura de una neurona general, ¿no? Es eh, en esta parte de acá, esta parte larga es el axón. Eh, Acá tenemos lo que se llama el soma y estas ramificaciones se llaman las dendritas. Ahora, eh, cuando dos neuronas se conectan se le llama la sinapsis. Y lo que está ocurriendo es que hay neurotransmisores que producen ahí cierto tipo de actividad, ¿no? Entonces, este es el esquema, la caricatura de una neurona. ¿Qué es lo que está pasando al interior de la neurona? Es decir, eh, otra vez la forma caricaturizada de ver esto, pues es que hay un impulso eléctrico transmitiéndose. Pero ese impulso eléctrico, ¿de dónde salió? Eh, entonces, un poco el truco interesante que usaron Hodgkin y Huxley, pues fue pensar en la membrana de esta célula, sobre todo de esta parte que es donde hicieron las mediciones del axón. Y en el calamar, pues hay un axón que atraviesa todo el cuerpo, que se llama el axón gigante. Eh, ese fue donde hicieron los experimentos. Y lo que hicieron fue pensar en la actividad eléctrica que estaba ocurriendo en la membrana de esta célula como un circuito, ¿no? Eh, y luego para la propagación, pues tuvo que pensarlo como un cable. Digo, son aproximaciones bastante gruesas, pero es la forma en la que se aproximó en ese momento, ¿no? Entonces,
un poco la caricatura de esa idea está en la siguiente imagen. Eh, parte del trabajo que vamos a hacer hoy pues, es construir esta expresión que tenemos acá arriba, que representa eh, la actividad eléctrica en la membrana de esta célula cuando fijamos el voltaje, ¿no? Cuando no hay diferencia de voltaje en una parte y en otra de la membrana. Eh, hay diferencia de voltaje, hay un potencial adentro de la célula, ¿no? Entre la parte interior y la parte exterior, ¿no? Se llama el potencial de Nernst. Eh, y un poco lo que está pasando pues, es esto, ¿no? Hay un intercambio de iones de potasio y de calcio, este, del interior con el exterior, que pasan a través de la membrana mediante un mecanismo que se llama facilitación, ¿no? Y que lo que exhibe es la existencia de cierta, eh, le llamaron ellos como una porosidad adecuada a el tipo de ion, ¿no? Entonces postuló en ese momento la existencia de eh, estos especie de poros llamados canales, ¿no? Hay lugares en la membrana por donde sí pueden pasar esos iones, pero no son poros realmente, ¿no? Estos, es decir, no son agujeros en la membrana de la célula donde pueden pasar porque hay alguna propiedad extraña, ¿no? Sino que se tratan de proteínas que bajo cierta configuración permiten el paso de uno u otro tipo de ion, ¿no? Entonces, el estudio de todas estas proteínas, de todos estos canales iónicos en la membrana de las distintas células del sistema nervioso, eh, pues es pan de investigaciones diversas, incluso en nuestra universidad, ¿no? Eh, Ahora, hoy vamos a ver este acercamiento constructivo a partir que hicieron ellos a partir de datos, ¿no? Dando datos y suponiendo algunas cosas, ¿no? En primera, se descubrió o sea, se descubrió experimentalmente que era correcto después, pero ellos supusieron, ¿no? Que en principio por los datos experimentales había permeabilidad de la membrana celular al paso de estos iones de sodio y de potasio. Hay también otros, sobre todo de cloro, que ellos le llamaron de goteo, porque realmente no, la concentración de esos iones no es tan grande y comparado con el sodio y el potasio, ¿no? Eh, Entonces, ese intercambio de iones produce cambios en las concentraciones interiores y exteriores de estos iones respecto a la membrana de la célula. Eh, y ese cambio en la concentración pues induce un potencial, que es lo que se llama un potencial de acción, potencial eléctrico. Entonces, se propuso un circuito que en principio tendría que ser, que es lo que está montado acá. O sea, acá adentro está la caricatura de la célula y por atrás está un marquito que no sé si se alcanza a ver, que en principio es una forma esquemática de tratar de pensar este mecanismo como un circuito. Este, entonces acá hay una resistencia, acá hay otra resistencia, por acá está eh, una especie de capacitor que se propone que estaría
en la membrana de la célula y acá se da la diferencia de potencial que hace que haya un tren ahí de corriente, ¿no? Eh, entonces vamos a hacer la descripción de esto en el pizarrón y luego regresamos a la computadora a tratar de hacer una simulación rápida. La próxima clase quizás podríamos abordar un equivalente de esto que fue lo que vimos la vez pasada. Lo podemos hacer con cuidado, el de Fitzhugh-Nabun. Y luego me gustaría moverme hacia otras células excitables que son las del corazón y ver algunas cosas sobre autómatas celulares para modelar sistemas excitables. Entonces vamos a ir poco a poco hacia allá y vámonos al pizarrón. Bien, entonces, ¿cómo es la, la formulación matemática que hicieron Hodgkin y Huxley? A partir de ciertas observaciones experimentales, ¿no? Esto produjo un par de artículos, creo que fueron 4 o 5 artículos en el 52, y es un trabajo que este, les valió, ¿no? El premio Nobel algunos años después. Entonces decíamos, la diferencia de concentraciones en el interior y el exterior de la membrana celular, acuérdense, estamos hablando de concentraciones de potasio, concentraciones de sodio, y pues vamos a distinguir dos, en el interior y en el exterior, ¿no? La concentración de sodio en el exterior de la membrana celular es aproximadamente 10 veces la concentración de sodio en el interior, y la de potasio en el interior es aproximadamente 5 veces la de potasio en el exterior, ¿no? Estas diferencias de concentración son las que van a producir una diferencia de potencial. Son diferencias en las concentraciones de iones al interior y al exterior de la célula. Fenomenológicamente no hay una corriente eléctrica. Hay una diferencia de voltaje y hay un flujo de iones. ¿Sí? Resulta un mecanismo equivalente pensar que tenemos una corriente en un circuito, pero no es fenomenológicamente una corriente en un circuito. Entonces, la intensidad de la fuerza electromotriz que produce esa diferencia de voltaje, pues está dada por RT sobre F, logaritmo de la concentración al interior y la concentración exterior, ¿no? RT y F son constantes. No es necesario discutir demasiado de esto. Ok. Entonces, hay cierto umbral que se tiene que pasar para que ocurra el potencial de acción, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo pensaban ellos esto? ¿No? La idea es pensar que el axón
pues es como una especie de cable largo, y entonces hay una intensidad este, a lo largo y hay una intensidad que va así, ¿no? La intensidad este, de la membrana. Eh, entonces ellos suponen que la intensidad de la membrana pues es constante y que la única que va a importar en cierto momento es esta, ¿no? O que se hace este, que se mantiene fijo el voltaje a lo largo y entonces que nada más nos va a preocupar la intensidad de la membrana, ¿no? Entonces proponen se propone que el mecanismo se parece a un circuito como, como el que vimos en el dibujo, donde tenemos una resistencia en la membrana. Eh, Hay por acá un capacitor que también es en la membrana, ¿no? Eh, la intensidad de la corriente va así. Esta es la intensidad completa y hay unas intensidades que dependen de cada ion. Eh, Esta es la intensidad de la membrana y acá se produce pues, una diferencia de potencial, ¿no? Eh, entonces, ¿quién es esta IC? IC es el cambio de la cantidad de cargas puntuales respecto del tiempo. Esto pues es la capacitancia que se pueda tener en la membrana por la diferencia de voltaje. Y además, por otro lado, esta IC, pues es el, la intensidad que se tiene a través de la membrana menos lo que se debe a los diferentes iones, ¿no? Esta que se debe al intercambio de iones, esta intensidad que depende del intercambio de iones, pues la vamos a separar después entre los que corresponden a potasio, a sodio, perdón, son iones, a potasio, a sodio y lo que corresponde a los que fundamentalmente son de cloro, que les llamamos de goteo, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver. Pues, acordémonos de esta parte y entonces la expresión con la que vamos a jugar un rato es IC igual a CM por dB dP, perdón, IM más I de los iones, ¿no? Ok, ahora esta I de los iones pues es la que se debe al sodio, la que se debe al potasio y las otras, que les vamos a llamar L de goteo en inglés, que es leak. Entonces, si le llamamos E al potencial de la membrana, y E del sodio es la fuerza electromotriz debida
al intercambio de sodio, eh, esta Na sigue la ley de Nernst, ¿no? Es RT sobre F por el logaritmo de las concentraciones al interior y al exterior. Perdón, al exterior sobre el interior, ¿no? Entonces, eh, se definen dos, se definen cantidades equivalentes para el sodio, ¿no? Para el potasio, perdón, pues vamos a tener RT sobre F, es el logaritmo de la concentración en el exterior sobre la del interior. Y definimos o se postula que la permeabilidad, ¿no? Que es una de las suposiciones fuertes que hicieron, la permeabilidad al sodio, le llamaron GNA, en en la membrana. Entonces se va a medir como la tasa entre la corriente que se debe al intercambio de sodio sobre la diferencia entre el potencial o la fuerza electromotriz en la membrana menos la fuerza electromotriz debida a el flujo de iones de sodio. Y lo mismo para el potasio. Y luego estas pues se fueron midiendo experimentalmente y se fue ajustando lo demás, ¿no? Entonces, lo que se tiene es un sistema con tres ecuaciones en principio. Tenemos una para el voltaje, pues que es una función que depende de B, de G, NA y de GK, que son estos de acá, ¿no? La IK y la INA pues van a ser GNA por esta diferencia y GK por esta diferencia, ¿no? Este va a tener un valor constante determinado experimentalmente y vamos a tener por ahí 1 sobre Cm, ¿no? Y la derivada de estas otras pues son funciones también que dependen del voltaje y de las Gs. Ahora, fíjense lo que están diciendo aquí Hodgkin y Hawks. Y dicen ellos, pues debido a la evidencia experimental, suponemos que estas dos Gs son funcionalmente dependientes, es decir, el, la velocidad con la que, no, la tasa, ¿no? Con la que entran o salen los iones de sodio y de potasio, pues depende de, es un voltaje dependiente. Allí después podemos abordar, pero queda la discusión de si son siempre voltaje dependientes. Digo, en el experimento que hicieron ellos con el axón gigante del calamar, pues ahí hay evidencia experimental de que sí son voltaje dependientes, pero pues va a haber algunos canales que no son dependientes del voltaje, pero que también se abren y se cierran.
siguiendo otro tipo de mecanismo, ¿no? Entonces, acá, quizás la siguiente o la clase del miércoles, empezaremos a ver un poquito sobre cadenas de Markov, eh, para tratar de dar otro mecanismo que explique esto, que tampoco va a ser suficiente porque va a resultar que las cadenas de Markov son, tienen un comportamiento límite lineal, entonces hay cosas que no va a corresponder con la fenomenología, ¿no? Entonces, el, el punto acá importante es justamente esa observación de que esto, la permeabilidad y esa tasa de permeabilidad eran dependientes del voltaje. Ahora, ¿cómo son las formas funcionales de estas ecuaciones, ¿no? Entonces, de entrada, eh, la primera ecuación, que es del voltaje, la podemos escribir usando la que teníamos acá como 1 sobre la conductancia de la membrana eh, por I menos la I que se debe al sodio, que la podemos escribir como en GNA por la diferencia de y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a escribir primero las diferencias de potencial como ves solitas, ¿no? Esto es NAE menos ENA E menos EK, y vamos a llamarle a pues lo que corresponde a la fuerza electromotriz este ¿sí? No, es, son estos, ajá, menos la fuerza electromotriz de, de, de que va en contra del movimiento de los iones, ¿no? Entonces es y este es así. Y entonces el, la expresión E menos lo que sea, vamos a ponerle así, la podemos poner como el voltaje completo del circuito teórico que se tiene menos el que corresponde al sodio sí, perdón, al ion sí. Entonces, esto implica que podemos escribir la ecuación para B como 1 sobre Cm por I menos GNA por B menos BNA menos GK por B menos BK y menos GL por B menos BL. Esta se le pone un gorrito porque se va a aproximar experimentalmente, entonces no necesitamos una ecuación más para esa. Y ahora viene otra observación fuerte que hicieron Hodgkin y Huxley, que es o hipótesis fuerte, perdón, que aproximan la GK, por ejemplo, con una polinomial, ¿no? Dicen, pues esa GK es como una constante, que lo vamos a llamar GK gorro, por una cuártica
de una cantidad. Eh, esta constante pues la vamos a ajustar, se ajusta con datos experimentales, y esta n es una cantidad que o una función que corresponde a esta ecuación diferencial. N cambia con el tiempo como alfa n por 1 menos n menos beta n por n. Alfa n y beta n son funciones que dependen de b y que son positivas. Y que lo que mide esta n es la activación de los canales de potasio. ¿Y qué quiere decir la activación? Pues pensemos que los canales son, otra vez recurriendo a la caricatura, como tubitos. Entonces un tubito con una entrada y con una salida, estos tubitos pues, son más o menos flexibles y viven en la membrana de la célula. Y esos tubitos tienen, pues, ¿cuántas configuraciones pueden tener? Pues dos tapas cerradas es una configuración, ¿no? Que es inactivado o listo para abrirse, ¿no? Es el estado en reposo. El, el estado con una tapita de entrada es el abierto, ¿no? Aquí ocurre el paso de aquí a aquí es la activación. Abierto, abierto, ¿no? Y luego ocurre que después del potencial de acción, pues tenemos este cerrado, pero este abierto, ¿no? Este paso de acá para acá es la inactivación, ¿no? Pasa al estado refractario. Y el regreso, que eh, nunca he entendido bien el término se traduce como desactivación o deactivación. A veces en unas discusiones que tuvimos bastante fructíferas ahí con Marco Herrera Valdés, este, decíamos si no era desinactivación, ¿no? Eh, que es el proceso de ir de acá a listo para abrirse, ¿no? Entonces ese es en esencia el mecanismo que ellos están persiguiendo, ¿sí? Entonces, esta n lo que mide justamente es este paso de aquí para acá en el caso de potasio. En el caso y lo que ocurre con el potasio es que va de aquí para acá y rápidamente va de regreso, ¿no? No hay un proceso tan lento de inactivación, ¿no? Es casi instantáneo. Entonces nada más van a necesitar esa de aquí. Para el caso del sodio, sí hay un proceso un poco más lento y tienen que medir las dos variables y se hacen unas dos ecuaciones más. Aquí voy a guardar la que ya teníamos para el voltaje, ¿no? Voy a hacer una cajita acá y vamos a guardar B punto es igual a 1 sobre Cm por I menos GNA, B menos BNA, K
las L's, ¿no? L, P menos B. Esta ya es una constante determinada y estas dependen del voltaje, ¿no? Entonces, y van a depender esta, la GK, como esta cosa, y se propone también que la GNA pues tenga una forma aproximada como un polinomio también de grado 4 pero en dos variables, ¿no? Una m y una h por una constante. Esta m y h pues son la activación y luego la desactivación del sodio, ¿no? Entonces, la m viene dada por la ecuación diferencial alfa, alfa de m, que es una función del voltaje también, 1 menos m menos beta m por m, y la h es alfa h por 1 menos h menos beta h por h. Aquí se introducen unas taus que corresponden a cada uno de los subíndices, que se ven que son tiempos, ¿no? De tiempos correspondientes, que son axi más beta xi, ¿no? Estos son voltaje dependientes y pues vamos a usar los valores asintóticos de cada una de esas variables, ¿no? También dependiente del voltaje, pues que no son otros que la alfa, que depende de la alfa correspondiente sobre el tiempo eh, en el que alcance ese valor asintótico, que es la tau. Entonces, con esta notación tenemos las otras dos ecuaciones, las otras tres ecuaciones, que son m punto igual a 1 sobre tau m de b por m infinito de b menos m. Aquí ya las alfas las metemos como estas variables infinito. H punto pues es 1 sobre tau m de b, perdón, tau h de b, h infinito de b menos h. Y n punto es 1 sobre tau n por n infinito menos n. Entonces estas taus lo que hacen es medir los tiempos de respuesta para las corrientes y si se tiene una relación de orden, que la tau m es de un orden más pequeño que la tau n, ¿no? Que era lo que decíamos, ¿no? Que la activación del sodio pues, es más lenta que la del potasio. Y la activación es más lenta que la inactivación. La desactivación, perdón. Ok. Entonces ese es el sistema de Hodgkin y Hooke. Pues es un sistema con 1, 2, 3, 4 ecuaciones que no se pueden desacoplar fácil, ¿no? Entonces, lo que hicieron ellos pues fue resolverlas numéricamente y hacer simulaciones de
del comportamiento de esas funciones y tratar de reproducir potenciales de acción. Es decir, lo que querían ver era eh, al aplicar cierta diferencia de potencial, se diera una cosa, ¿no? Eh, y esas curvas pues van a describir la activación y la inactivación y desactivación de las de los canales de sodio y de potasio, es decir, esas especies, decían ellos, como de poros que permiten el paso de los iones, ¿no? Entonces, le voy a dejar aquí a la parte descriptiva. Vámonos unos momentos a la computadora y la siguiente sesión vamos a partir de este sistema y vamos a decir, bueno, supongamos que varía a lo largo del axón, ¿no? Pensémoslo entonces ahora como un cable en donde en cada sección podemos hacer una cosa de ese estilo, pero entonces necesitamos, además de la derivada respecto del tiempo, también una derivada respecto a la posición, y de allí va a salir el sistema de Fitzhugh y Nagumo. ¿Qué es lo que hacen Fitzhugh y Nagumo? Eh, Piensan en esta relación de acá. Ellos dicen, bueno, este proceso para este proceso de apertura y cierre de los canales es para más rápido para el potasio que para el sodio. Entonces pensemos que podemos contraer esos comportamientos en unas variables nuevas que van a ser unas de respuesta rápida y unas de respuesta lenta, y de ahí sale la epsilon esa que metimos tramposa la clase pasada, ¿no? En la diferencia de las escalas de tiempo. Entonces, pero de eso vamos a hablar con más cuidado en la siguiente sesión. Y ahorita déjenme regresar a la computadora para tratar de simular este sistema. Entonces estamos ya acá otra vez en la computadora. Eh, vamos a mover tantito mi cámara para que no estorbe. Ahí está. Entonces tenemos otra vez aquí la carga de nuestras eh, bibliotecas que vamos a estar usando eh, para las gráficas, para el álgebra lineal, y aquí tenemos la de integrales numéricas, ¿no? Eh, Ahora, aquí estoy haciendo otra cosa, ¿no? Que es importar las bibliotecas localmente para utilizar un poco menos de memoria. Es otro, digamos, si tienen un equipo donde pues sí requieren de estar este, ahorrándose un poco de la memoria, pues es mejor cargar las bibliotecas así, no como le hice yo la vez pasada. Pero bueno, aquí primero vamos a hacer vamos a meter eh, una semilla de números aleatorios, este, para que cuando hagamos los experimentos, pues podamos argumentar que son reproducibles varias veces, ¿no? Eh, entonces, el vector de tiempos va a estar entre 0 y 50. Esto se va a medir en milisegundos. Y vamos a tomar esas GKs con barrita que eran promedios, eh, que ya digamos esas fueron reportadas por Hodgkin y Huxley. Entonces tenemos la GK de 36. Estos son eh,
conductancias por unidad de área, ¿no? 120 para el sodio y 0.3 para los de goteo. La capacitancia de la membrana pues es 1, o se normaliza. El potencial del potasio es menos 12, el de sodio 115, el de goteo 10.6. Hacemos el vector de tiempos con este lean space, entonces entre 0 y 50 vamos a tener 10,000 10,000 pasitos y definimos, ¿no? La alfa es 0.01 por 10 menos la Bm sobre la exponencial esta, ¿no? La beta también, que estos son los valores asintóticos, pues. Podríamos regresar sobre eso la siguiente ocasión. Entonces se definen también las alfas para H y para M de la misma forma. Y los infinitos, n infinito, m infinito, h infinito. Y aquí se va a dar un estímulo, ¿no? Entonces una de pasos. Lo que tenemos es, pensando en el experimento, pues es fijo el voltaje y de repente sube, ¿no? A partir del tiempo 1, hay una depolarización, ¿no? De 150 a 50 y ese es el estímulo externo que vamos a estar simulando. Ahora, las derivadas, ¿no? dy pues es un vector de ceros con 4 columnas y esas las vamos a rellenar con lo que va a corresponder a al voltaje de la membrana, a la N, a la M y a la H. Y calculamos, ¿no? Esta es la V, ¿no? Es N a la 4, M al cubo por H, y aquí están definidas bien las funciones, ¿no? Y esto es para H, N, M y H, y nos va a regresar esa de Y. Un estado pues va a venir dado por el voltaje, la N, la M y la H, y de una vez le decimos que BY es la solución del sistema, usando la Y, esta que representa los estados como función, y la T de los tiempos. Y ahí está. Ya acabo de correr ahora sí. Y ahora vamos a hacer la gráfica. Este es del estímulo, ¿no? Entonces lo que vamos a dibujar es la T contra el I de B. Y el potencial de la neurona, pues es T contra el voltaje y las trayectorias que van a exhibir ciertos ciclos límites para esta es la BY0, es decir, voltaje contra la N y el voltaje contra la M, ¿no? Es decir, la activación del potasio y la activación del sodio. Eso es lo que vamos a ver aquí. Aquí está primero el estímulo, ¿no? Tenemos un primer, este es un estímulo doble, ¿no? Tenemos en el 1, subimos y luego se depolariza, ¿no? Y aquí están entonces los dos picos que corresponden al potencial de acción, ¿no? Aquí estamos el voltaje contra el tiempo, sube, baja. Y este es el voltaje contra N y contra M, ¿no? Están exhibidos numéricamente los ciclos límites que corresponden. Ahora vamos a ver cómo se comportan las activaciones de sodio y de potasio y la desactivación del sodio, ¿no? Y ahí están, ¿no? Si se fijan, pues es
prácticamente como las gráficas que vimos esta azul y verde son como las gráficas que vimos del Facebook Nagumo, que vamos a regresar sobre eso después, ¿no? Pero que es donde se ve la excitabilidad, ¿no? Y este es el estímulo, ¿no? Perdón, la respuesta del voltaje. Y aquí está la activación y la desactivación. Entonces, si nos quedamos nada más con estos dos, ahí está, ¿no? Y si nos quedamos nada más con los del sodio, esos son los que hacen este jueguito de, perdón, la desactivación del sodio y la activación del potasio. Esos son los que hacen este jueguito de de respuesta excitable, ¿no? Pero bueno, entonces la dejamos por aquí. Les mando el artículo dos artículos de Hodgkin y Huxley para que los tengan por ahí y los revisen después. Y les mando quizás unas notas que pueden ser útiles que publicaron hace varios años en el IMAS. Y este material pues está en el repositorio de GitHub que se llama Biomate FC, ¿no? Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. Y empezamos con el Facebook Nagumo. I don't know where I belong, but I know just what I like. Kicking up dirt.